Hola a todos, buenas tardes, Dios les bendiga. Les saludo nuevamente en el nombre del Señor. Eh, Apenas el 30 de junio pasado estábamos reflexionando en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Y el devocional de ese día, Dios nos permitió titularlo Dios es fiel. Y hacíamos una comparación, eh, una, ¿cómo decirlo? No, una alegoría, no sé, se me escapó la palabra. Pero hacíamos una comparación de la forma en que Dios escogió a su pueblo con un evento del que la mayoría de nosotros tenemos conocimiento, de cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, cuando éramos muchachitos y solíamos tener partidos de fútbol, cascaritas como les llamábamos, en la calle o en alguna cancha cercana. Y se formaban las retas, decíamos en esa ocasión, cómo se escogían, cómo se formaban los equipos. Le invito a que, si no lo escuchó o quizás ya está pasando rápido de la memoria, vaya usted y revise el devocional del 30, martes 30 de junio, cuyo título es Dios es fiel. Dios es fiel. Y digo esto, hermanos, porque eh, el texto al que nos vamos a enfocar en esta tarde es una especie de continuación de lo que dice Deuteronomio 7:9, o una especie de confirmación, porque vamos a seguir ahondando acerca de, como dice el devocional de hoy, el título, de quién escogió a quién. Sería una confirmación. ¿Quién escogió a quién? Mire, nuestro texto de hoy está en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16, y le voy a leer lo que dice Nueva Traducción Viviente de las Sagradas Escrituras. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, está hablando el Señor Jesús. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Oiga bien, el Señor Jesús dice, miren, ustedes no decidieron estar en mi equipo. Ustedes no me escogieron a mí, yo quiero estar contigo en tu equipo. Soy o fui primero yo quien los eligió a ustedes, refiriéndonos a Deuteronomio 7:9, es sin que tuvieran ningún mérito, o antes, ¿verdad? Antes de Deuteronomio 7:9, sino Deuteronomio 7:7 y 7:8, sin que tuvieran ningún mérito. Yo los escogí a ustedes. Esto nos confirma, hermanos, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Mire, déjeme acabar de leerle todo el versículo. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Amén. Ese es el versículo completo. Decíamos que si hay una característica de Jesús que podemos destacar, es su amor incondicional. Dentro de los registros que hay de la antigüedad, podemos ver que Jesús fue uno de los primeros hombres en valorar a los niños, en darles valor, bueno, no darles porque ya lo tenían, de reconocerles el valor tanto a niños como a mujeres y a otros muchos marginados. Solo comenzar a indagar acerca de las costumbres, la sociedad en tiempos de Jesús, nos vamos a asombrar cómo mujeres y niños pasaban a segundo término. Basta recordar solamente el pasaje, hermanos, de la alimentación de los 5,000, de la alimentación de la multitud que se cuenta en los evangelios, donde dice que se alimentaron a 5,000 hombres, 6,000 hombres, sin contar mujeres y niños. No entran en la cuenta. Son bastantes, sí, pero no cuentan. Los que se censan, los que se anotan, son los varones. Y Jesús es el primero, o es de los primeros, que viene a darle importancia, que viene a devolverle la dignidad a niños y mujeres. Las mujeres formaron parte de su ministerio. Aún, hermanos, encontramos los evangelios escritos por varones. Deben haber escritos por mujeres, tal vez sí, hermanos, tal vez sí, no me aparto de ello, pero
No sé qué pasó, se perdieron en el tiempo, se perdieron. Y mire, Jesús reconoce, el valor de mujeres y niños con muy poco o nulo valor hasta entonces, y a todos los que vivían marginados en la sociedad. Jesús, como dijimos en aquella ocasión, el equipo de Jesús, si usted me lo permite, el equipo de Jesús estaba conformado por hombres, por mujeres, por niños, por mujeres de la vida galante, por enfermos, claro, ya sanos, por recaudadores de rentas. No estaban los sacerdotes, los escribas, no estaban los fariseos, no estaban los doctos de la ley. No, hermanos, no estaban ellos. Jesús vino a escoger lo despreciado del mundo. Y sin duda esto es lo que incomodó a mucha gente, porque el Mesías, ellos lo esperaban entre la pompa de los tabernáculos. Cuando nace Jesús, cuando vienen buscando a Jesús, que era el rey de los judíos, ¿dónde lo buscaron? Lo buscaron en el lugar apropiado según nuestra lógica, según nuestra mente. ¿Dónde? En un palacio, porque ahí nacen los reyes, hermanos, ahí nacen los príncipes, los futuros reyes, nacen en los palacios. Pero Jesús no vino a nacer ahí, porque Jesús vino a romper toda lógica. Dice el apóstol Pablo que vino a enloquecer la sabiduría del mundo. Y Él nace en un pesebre, en un lugar donde nadie lo iba a buscar, hermanos. Y usted ni yo lo íbamos a buscar ahí. Usted y yo también hubiésemos corrido a buscarlo a los palacios, al palacio. Pero Jesús, humilde, viene y nace en el lugar que ninguno de nosotros hubiera pensado. Así que a Él lo esperaban como príncipe, como rey de los judíos, en un palacio, y que viniera con toda esa sabiduría y derroche de poder en los tabernáculos, entre los eruditos, etcétera, etcétera, etcétera. A Jesús lo encontraban en medio del pueblo. Pudiéramos decir, si usted y yo pudiéramos hacer, no sé, un viaje en el tiempo, llegar al tiempo de Jesús y preguntarle a alguien, oye, ¿dónde está Jesús? Y si usted y yo no supiéramos nada acerca de él, diríamos, pues si es el rey de los judíos, si es el redentor del mundo, pues ha de estar ahí en el templo. Pero no, alguien de sus seguidores nos dirían, Jesús, lo encuentras por ahí entre la gente, en medio del pueblo, está entre los niños, ahí está a la orilla de la playa, está hablando con los pescadores, con los iletrados, con los analfabetos, con ellos está platicando. ¿Cómo? Sí, ahí está platicando con los recaudadores de rentas, ahí con las mujeres de la vida galante, está defendiendo a los pobres, a los marginados, está conversando con los religiosos, pero controvirtiendo con ellos porque lo están atacando. Hermanos, muchos religiosos cuestionaron ese comportamiento de Jesús y es una de las razones que le costó la vida que lo llevaran a la cruz. Pero Jesús fue categórico cuando dijo, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo, dice Jesús, he venido a llamar no a justos, sino pecadores. Esto es maravilloso, hermanos. Porque volviendo otra vez a la comparación, al ejemplo de los niños que juegan fútbol, dice, yo no vine a jugar con los que dicen que saben jugar, yo vine a hacer mi equipo con los que no juegan, con los que son despreciados, con los que son desechados, porque no saben mover la pelota como los demás que se sienten diestros. Y es más, yo les vine a enseñar, los vine a capacitar. Y esto es maravilloso, hermanos, porque nuestro texto dice, además de que dice que yo los escogí a ustedes, no ustedes me escogieron, no me eligieron a mí, pero los escogí para que vayan y sean como las ramas, que siempre dan mucho fruto. Oiga bien, Jesús dice, quiero que den, ¿cuánto fruto? Mucho. No dice, que den unos frutitos, unas cuanticas fruticas, dijeran nuestros hermanos colombianos. No, una frutica no, mucho fruto, hermanos. Usted y yo podemos tener sembrados, Dios quiera que lo tenga. Mire, sembramos árboles de papaya aquí en la banqueta de la casa de usted y Dios prospera esos árboles y se llenan, se cuajan de papayas. Pues es maravilloso ver un árbol lleno de frutos. Dios también se alegra en el corazón cuando nosotros damos mucho fruto. Y la conclusión es esta. Así que mi Padre, así que cuando ustedes den mucho fruto, mi Padre les dará lo que ustedes le pidan
en mi nombre. Esta es la razón por la cual usted y yo oramos y terminamos diciendo, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos, esto es maravilloso. Primero, Jesús nos escogió. Entre capacitados y justos, Dios extendió su mano y nos alcanzó con su perdón. Nos escogió por su gracia, no por méritos. Nos escogió por su amor incondicional. Así como a nosotros, Jesús escogió a aquellos pescadores como sus discípulos, los que no sabían hablar, los que no sabían escribir. Por eso se maravillan de cuando Pedro se pone de pie y habla con tanta soltura. Era el Espíritu Santo, hermanos, hablando a través de Pedro. Pero ellos se admiran, ¿sí? Y él los escoge antes de que Juan, de que Pedro, de Bartolomé, todos ellos lo escogieran como maestro. Jesús ya los había escogido. El resultado de esta elección fue la edificación de la vida de cada uno de ellos. Quiero decir, fruto permanente. Si usted y yo hemos sido escogidos por el Señor, bendito sea Él, su santo nombre, fuimos escogidos para dar fruto. Fuimos escogidos de manera que nosotros podamos esparcir también la semilla del Evangelio de salvación, para todos los escogidos, para todo el mundo, hermanos. Usted y yo tenemos una gran comisión, tenemos gran trabajo y gran privilegio. Jesús nos escogió y como discípulos tenemos esa gran misión, anunciar el Evangelio del Señor a los que todavía no le conocen, que no lo saben, que todavía no oyen perfectamente el llamado. Esa es nuestra tarea. Así que, ¿quién escogió a quién? Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Nosotros después dijimos sí a la invitación, que también hablábamos de ello, de no se olvide confirmar su asistencia, aceptar la invitación primero y confirmar su asistencia a las bodas del Cordero. Precioso, hermano, maravilloso. Así que, hermanitos, tengamos en cuenta esto. Hay que leer la Biblia y mantenernos dentro de la noble misión que Dios nos mandó. Cuando meditemos en la palabra, debemos tomar conciencia de lo que debemos hacer y de las promesas que ya han sido liberadas para aquellos que son escogidos por Dios. Usted y yo. Hay que anunciar el Evangelio. Y cuando compartimos la palabra, hermanos, tenga la seguridad que estamos ampliando el llamado de Jesús al mundo. Y hágalo para que el nombre del Señor sea engrandecido. Hay poder en el nombre de Jesús. Y en su nombre vamos a poder lograr cosas maravillosas proclamando el Evangelio. Bendito sea el Señor. Bendita su santa palabra. Acompáñeme. Vamos a orar. Amado Señor, Dios eterno, Padre Santo, muchísimas gracias, Señor, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies, lumbrera tu camino, como dice el salmista, Señor. Y hoy vuelves a confirmarnos que por misericordia tú nos has llamado. Permítenos, Señor, responder ese llamado, a cumplir tu mandato, a cumplir, Señor, con la gran comisión. Si ya tuviste misericordia de nosotros, ayúdanos a extenderla para que los otros a los que tú también llamaste, Señor, se beneficien y puedan responder a tu invitación, a tu llamado. Derrama tu bendición sobre todos mis hermanos, Señor, que ninguno se sienta separado, que ninguno se sienta abandonado, Señor. Tu invitación es universal, es para todos. Permite que todos respondamos afirmativamente. Gracias, Señor. Sé, por favor, Señor, con cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y familiares que están padeciendo alguna dolencia, alguna enfermedad. Por favor, Padre, muchísimas gracias. Bendícenos, te lo rogamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Pasen un excelente jueves. Y les recuerdo, hoy a las 7 de la noche, nos vemos en la página de Facebook, El Buen Pastor Las Palmas, para nuestro culto de oración. Dios le bendiga. 7 de la noche, hoy jueves. Amén.